del canal Darkos Paranormal. En esta ocasión se encuentra en una casa recientemente abandonada hace 2 meses, donde se dice cuenta con intensa actividad paranormal. Se piensa que todo esto empezó desde que el hijo del dueño de la casa llevó un pequeño muñeco. Entonces, Dennis trataría de ponerse en contacto con el dueño de la casa para investigar algo más sobre esta actividad, pero lamentablemente toda la familia había fallecido. Se dice que fue la chimenea la que se encontraba prendida durante la noche cuando todos se fueron a dormir y que debido a esto se había envenenado con monóxido de carbono. Pero lo más extraño es que la casa se encontraba totalmente cerrada desde adentro. Hay otra versión no oficial sobre esta historia, y es que se piensa que la muñeca que encontró el niño había sido usada en un ritual, y este objeto habría desencadenado algo extraño allí. Por si no fuera poco después, una abuela llamada Lyudmila, familiar de los fallecidos, vivió en la casa, pero su comportamiento era extraño. Una vez, un cartero pasó por la conocida casa y encontró a la anciana hablando sola, sentada en la mesa, pero con 4 tazas, como si hubiera invitados. Cuando el cartero se acercó y le preguntó con quién estaba hablando, ella le dijo que con la familia, la que acababa de fallecer. El cartero informó luego a las autoridades sobre el deteriorado estado mental de la anciana, pero cuando fueron a verla, también había perecido. Entonces, con toda esa trágica historia, Dennis piensa que puede haber algún tipo de magia negra detrás del muñeco que llevó el hijo, por lo que iría a investigar. И еще вот такие вот старые штуки. Да, вот этот магнитофон я еще не пробовал включать. Сейчас я проведу удлинитель. Я спрашивал, но сказали, что ничего тут после похорона этой бабушки никто ничего не включал. Поэтому сейчас я попробую включить, посмотрю, что там. Только вот ни разу такой аппаратурой не пользовался. Сегодня в этом доме я буду проводить сеанс ЭГФ. Также я расставлю камеры, тепловизор. Да, друзья, что по поводу куклы, то ее также не трогали после похорона этой бабушки. Она lежит вот в этой печке, вернее под печкой. Dennis intentaría probar si la grabadora funciona o tiene algo para reproducir, pero no funcionaba, por lo que decidido continuar con la sesión de EGF, se prepara para empezar. Pero algo ocurriría. Так, друзья, сейчас буду проводить сеанс ЭГФ, но перед этим проведу ритуал со свистком. Не понимаю, что там. Она позволяет сыновью она позволила братьям своих отцов, но рожденный будет терять. Она не родила ни одного ребенка, почему я как настоящий... Не понял, что-то не родила ребенка. Там неразборчивая речь, нужно еще будет еще раз послушать. Unas extrañas palabras de lo que parece ser la voz de la anciana se escuchan grabadas en el dispositivo. Luego, Dennis decide ir por la muñeca para averiguar algo más sobre ella. Sin embargo, algo escalofriante estaba por ocurrir. Atentos. Нож. Сейчас я занесу.
Inmediatamente después de que Dennis desatara la bolsa de la muñeca, la actividad empieza a manifestarse, dejando congelado a Dargost. Luego de lo ocurrido, la escalofriante muñeca es sacada de su caja con mucho cuidado. Ahora Dennis intentaría contactarse a través del eje F para averiguar sobre la entidad o el espíritu que pueda haber allí. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Зачем пришел? Узнать, кто здесь обитает. Как тебя зовут? Людмила. Почему ты еще здесь? Это мой дом. Что тебя держит в этом доме? Она. Кто она? Краснодар. Где она сейчас находится? Не нужно. Что не нужно? Ее брать. Ты сейчас про куклу? Да. Все, что сейчас происходило, включение магнитофона, это ты сделала? Да. Зачем ты это делала? Я хотела, чтобы ты ушел. Как я могу тебе помочь? Ты не поможешь. Что записано на ленте магнитофона? Что это такое? И чей там был голос? Я записала. Зачем? Думала, поможет. Поможет от чего? От Рагнеды. Это какое-то заклинание? Да. Как можно избавиться от нее? Не называй больше ее имя. Хорошо. Но как можно от нее избавиться? Никак. Она убьет. Она убила тебя? Да. И родных. Они тоже сейчас здесь? Они сейчас здесь? Да. La reveladora sesión de EGF le confirma a Dennis la sospecha que tenía. La muñeca era responsable del deceso de toda la familia, incluyendo la abuela. Tal parece que este objeto habría sido utilizado en algún ritual poderoso y oscuro. Luego, con su cámara termográfica, se dio cuenta que esta muñeca registraba calor, como si fuera un ser vivo. A diferencia de los demás objetos que en la cámara se mostraban fríos y oscuros, el horno también mostraba calor, a pesar de que parece estar apagado. Recuerda que la familia justamente fue víctima del humo del horno y la casa fue encontrada totalmente cerrada desde su interior. Y aunque el video se corta en este momento, anunciando una próxima parte, sabemos que Dennis intentará buscar alguna solución a este incidente. ¿Y tú? ¿Qué crees que ocurrirá luego? ¿Serías capaz de venir a un lugar como este? Escribe tu opinión en los comentarios. Familia de Realidad Alterna, quiero invitarlos a ver el siguiente trabajo de un excelente canal de temática paranormal y misterio, conocido como Bellido TV. Puedes visitarlo y ver todos sus videos y suscribirte a su canal. No olvides decir que vas de parte de Realidad Alterna. Es fácil ser escéptico sobre lo paranormal,
Pero quizá viendo las siguientes grabaciones, hasta los más incrédulos podrían convencerse de la veracidad de estas experiencias. Los expertos dicen que las morgues albergan gran cantidad de energía que los pacientes dejan tras abandonar sus cuerpos. Es por ello que las morgues son catalogadas como uno de los recintos con mayor actividad paranormal, y los trabajadores no dudan en renunciar a sus puestos. Extraños ruidos por las noches, luces que se apagan y se encienden solas, movimientos anormales de objetos, sombras captadas por cámaras de seguridad. Son algunos de los fenómenos captados en cámara que traemos a continuación. La primera evidencia fue captada en uno de los pasillos de un hospital en 2014. El suceso ocurrió a las 2 de la mañana. La evidencia es bastante clara. Se puede observar una sombra deambulando por los pasillos, desplazándose a una velocidad anormal. Parece como si el vídeo original hubiese sido acelerado, pero se puede observar que el tiempo de la grabación continúa a velocidad normal. ¿Crees que se trata de un montaje? Viajamos hasta 2013 para revisar la grabación de una cámara de seguridad nocturna. El suceso ocurrió casi a medianoche. El vigilante de la morgue fue atacado por una extraña sombra. Muy atento. El vigilante es atacado y arrastrado por la sombra a lo largo del pasillo. ¿Qué harías tú en esa situación? La siguiente grabación fue captada en 2014, a las 4 de la mañana. Se puede ver un cuerpo tumbado en una de las camillas. De repente, algo sale de su interior y se desplaza por toda la sala, desvaneciéndose en la oscuridad. Parece tratarse del espíritu de aquel cuerpo que ahora resguardará aquel lugar. Nos desplazamos al exterior de una morgue. Uno de los vigilantes estaba realizando su recorrido diario, cuando de repente, una de las camillas empieza a moverse. El vigilante no dudó ni un segundo en abandonar aquel lugar tras darse cuenta del suceso. Gran cantidad de sucesos paranormales ocurren cada día en las morgues. En esta grabación se puede ver una puerta roja cerrándose en repetidas ocasiones de manera violenta. Los vigilantes se acercan poco a poco a la puerta para revisar el caso y de repente la puerta deja de golpearse y se apagan todas las luces.
Segundos más tarde, vuelve la luz y no encuentran ninguna evidencia en el lugar. En enero de 2022, un vídeo se viralizó en las redes sociales. El suceso ocurrió en una morgue de Rusia, en la que observamos dos cuerpos cubiertos por sábanas blancas en una de las habitaciones. De repente, uno de ellos regresa a la vida y empieza a levantarse de la camilla, atento. Nos desplazamos 7 años atrás hasta Argentina. La siguiente grabación fue captada en el hospital regional. Un vigilante notó una extraña presencia en una de las salas del hospital y decidió empezar a grabar. Observa atentamente la puerta de la derecha. Algo se asoma durante unos segundos y luego empieza a caminar por los pasillos. Parece tratarse del alma de algún paciente que aún sigue recorriendo el lugar. Nuevamente en Argentina, en el Hospital Central de Mendoza, un paciente internado grabó una escena muy escalofriante. Se puede ver una sombra a través del cristal de la puerta. Segundos después, la puerta empieza a abrirse sola lentamente y la sombra desaparece. ¿Crees que es real o solo una broma de mal gusto? Nos desplazamos hasta Indonesia 12 años atrás para revisar una grabación de una morgue. Se puede ver a un fantasma desplazándose a través del pasillo, desvaneciéndose al atravesar las paredes del centro. Se trata de un vídeo de baja calidad y antiguo. ¿Crees que es un montaje o crees que es real? Déjanos tu opinión sobre las grabaciones en los comentarios y síguenos si te gusta el contenido. Por ello, no olvides pasar por su canal y ver sus videos, dejar tu like y suscribirte. Sé que te va a gustar. Un agradecimiento especial a los miembros y patrocinadores de este canal. Si tienes videos que quieras compartir o desees que salgan en las próximas recopilaciones paranormales, escríbeme al correo que aparece en pantalla. No olvides seguirme en Paranormal Clips, donde hay diverso y exclusivo contenido paranormal. Muchas gracias. Si deseas tener acceso anticipado a los estrenos y más ventajas, puedes hacerte miembro del canal. Te dejo estos 4 videos que sé te van a aterrar. Esto es Realidad Alterna.